que está bien, sino que el ser está íntimamente ligado con esa obra divina y busca el bien para toda la humanidad con olvido de sí mismo. Un día, ese ser, ese Brahman, se habrá convertido realmente en un faro de luz que, como los que se encuentran en ciertos puertos, llevan a feliz término la travesía de los barcos para que lleguen sanos y salvos. Son faros de luz que iluminan su entorno, su ambiente, a su familia, a los seres que están junto a él, a los pueblos que están visitando. Un ser así siempre será iluminador, y por eso todavía después de varios siglos algunos seres siguen inspirando a los seres humanos para obrar de la mejor manera. Pero un día ese ser, que seguirá creciendo en su conciencia, se va a convertir como en un sol que alumbra no solamente a ese pequeño entorno, sino que alumbra a toda la humanidad. Nos encontramos con los grandes avatares, con los seres divinos, seres que, habiendo sido humanos, han realizado plenamente su divinidad y son Dios y hombre, como en el caso de Jesús. Vemos nosotros entonces que la evolución de los seres así ya no es acabar con el mal para que se establezca el bien, puesto que el bien es su tónica. El egoísmo se habrá acabado y por lo tanto el karma ya no recae sobre ellos. ¿Por qué recae el karma sobre nosotros? Porque cuando actuamos, pensamos, sentimos y hay algún elemento de egoísmo en nuestra naturaleza, hay una fuerza que, habiendo lanzado eso hacia el espacio, lo revierte sobre sí mismo. Ese mismo sentimiento del yo soy, el buscar algún tipo de recompensa, aunque sea el agradecimiento de los demás seres, hace que la acción se revierta sobre ellos. La acción siempre va a tener una consecuencia, pero la acción kármica ya no recae sobre ellos. ¿Por qué? Porque ya no existe el yo. La acción se irradia hacia todas partes, pero no hay nada que la traiga sobre sí mismo. Va sobre la humanidad entera y él recibirá como parte de la humanidad el fruto de la acción, pero sin buscarlo. Es algo maravilloso lo que sucede en ellos. El mal hace tiempo que acabó en su naturaleza, pero cada vez es posible que esas virtudes, que todas esas potencialidades divinas se inflamen cada vez con mayor altura y han a beneficiar a los demás seres. Más que faros, son soles que alumbran al mundo. Y por eso es importante que nosotros pongamos atención a las palabras de todos esos grandes seres que a través de los tiempos han tratado de ayudar a la humanidad. En vez de estar cerrados solamente, como lo vimos en las primeras reuniones, al pensamiento de que lo que yo pienso y creo es la única verdad, y que por lo tanto en el caso religioso, para poner un ejemplo, lo único que es verdadero es lo que yo creo porque nací dentro de esa religión y pienso que toda la verdad está en los libros sagrados que allí están. Pongámosle la atención a aquellos seres que nos dieron, como vivíamos al principio de esta charla, esos mensajes en que imprimen en el mundo la ley, la belleza, la ciencia, la religión, el amor, la justicia, como sus grandes mensajes en una época. Y siempre entonces seguirá el ser más allá y más allá, porque nunca tendremos nosotros un momento en que se diga que ya la evolución terminó y no hay nada más por alcanzar.
Estos grandes seres, con su sabiduría, nos ayudan en el nivel en el cual nosotros nos encontramos. Muchas veces lo hacen y generalmente en niveles invisibles, porque tal vez ellos piensan que pueden ayudar mejor al mundo sin tener un cuerpo físico, donde van a tener tanta oposición de intereses creados que no quieren que haya cambios, que la situación del mundo siga siendo la misma para explotar a otros y beneficiarse de ellos. Pero cuando consideran que deben ayudar al mundo para darle un impulso especial y tienen un cuerpo físico, siguen siendo esos benditos maestros con toda esa sabiduría. El tener un cuerpo físico o no tenerlo no cambia su intención, puesto que el verdadero ser es el que obra. El maestro es ese ser espiritual que ha adquirido esa maestría para manejar todas las situaciones suyas y del mundo. Se nos habla en muchas religiones de congregaciones de seres santísimos. En el cristianismo se habla de la comunión de los santos, por ejemplo. Y en el pensamiento teosófico se habla de esos benditos seres que gobiernan el proceso del desarrollo espiritual de la humanidad. Ellos no tienen por qué hacer el trabajo que le corresponde al ser humano para manejar los asuntos del mundo, en el campo de los gobiernos, del comercio, de la diplomacia, de la filosofía, de la economía y demás cosas. Eso nos corresponde a nosotros. Ellos están tratando de dar un impulso a través de todas las posibilidades que encuentran en el mundo para que el espíritu vaya imponiéndose en cada uno de nosotros y cumplamos cada vez mejor nuestro Dharma. Gracias a la ayuda de los benditos seres, nuestros hermanos mayores, la humanidad no ha estado nunca sola. Ellos son nuestra guía, nos muestran el camino naturalmente, pero cada uno de nosotros tiene que recorrer ese camino por sí mismo. Tenemos, por último punto, hoy y en nuestro curso básico de teosofía, algo sobre la sociedad teosófica y la teosofía. La sociedad teosófica fue fundada en Nueva York el 17 de noviembre de 1875 por la señora Elena Petrovna Blavatsky y el coronel Henry Steele Olcott. Ellos fueron esencialmente los fundadores de la sociedad teosófica, junto con un grupo de personas que oyeron su mensaje. Ellos son los fundadores externos de la sociedad teosófica. Pero hay unos fundadores internos, que son dos maestros de sabiduría, que se conocen como el maestro Morya y el maestro Kuthumi. Estos dos grandes seres pertenecen a esa comunión de los santos, de esos benditos seres. Y viendo cómo el materialismo se había establecido en el mundo a través del pensamiento científico de la época del cual hablamos anteriormente, consideraron que era oportuno traer en una forma moderna al mundo un pensamiento ancestral que nunca había dejado de existir entre los seres humanos y al cual se le dio el nombre de teosofía. Habiéndose desarrollado este pensamiento en esa época en Occidente, se buscó dentro de los griegos una palabra que indicara exactamente en qué consistía esa manera de pensar. Y se encontró que dentro de los neoplatónicos se había usado en los primeros tiempos la palabra teosofía, la sabiduría divina, como indica la palabra. Esa teosofía ha existido desde siempre.
es la sabiduría divina, no es una sabiduría de los hombres, y se la ha conocido con distintos nombres. El nombre no importa. En Oriente se le ha llamado Brahmavidya, que significa lo mismo: Brahma, Dios, Vidya, sabiduría, la sabiduría divina, y así a través de los tiempos. Esa sabiduría generalmente se ha transmitido de boca a oído entre unos pocos seres, porque se consideraba que la humanidad no estaba todavía preparada para conocer esas verdades fundamentales que encontramos ahora diseminadas a través de ese pensamiento inicial teosófico, del cual han bebido todos los grupos modernos que tratan de espiritualidad. La sociedad teosófica fue la pionera en el mundo moderno de estas ideas. Por lo tanto, muy seriamente la sociedad teosófica nos ha mostrado que el pensamiento teosófico no es suyo, sino que es universal. Pero que la sociedad teosófica existe precisamente para estudiar este pensamiento teosófico, que tiene que modificar sustancialmente nuestras vidas en beneficio del mundo, puesto que al conocerlas tenemos nosotros que producir un cambio en nosotros. La sociedad teosófica, poco tiempo después, algunos años después de haber sido establecida en Occidente, y debido a las dificultades del pensamiento occidental para aceptar ciertos tipos de ideas espirituales, más en ese ambiente materialista que se está difundiendo por el mundo y que aún nos está atropellando, pasó a India, se estableció la sede en Adyar, en una hermosísima propiedad de la sociedad teosófica, en el antiguo estado de Madrás, hoy Chennai, y desde allí tenemos nosotros la difusión también como un faro de la teosofía, que está establecida en casi todos los países del mundo libre, y está así desarrollando su mensaje por todas partes. La sociedad teosófica desde un principio tuvo tres objetivos, de los cuales nunca se ha apartado. El primero es formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinciones de ninguna especie, sin distinciones de raza, credo, sexo, casta o color. El segundo objetivo es fomentar el estudio comparativo de religiones, filosofías y ciencias, que ya anteriormente vimos en qué forma se hacía, tratando de buscar lo fundamental en todas las religiones para unirnos unos con otros y dejar de lado las diferencias que están simplemente en los ritos, en las ceremonias, en las organizaciones, en las cosas externas. Y el tercer punto, el tercer objetivo, es investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Esas leyes que hemos venido estudiando ahora, esos poderes que están en nuestro cambio para mejorar al mundo. La sociedad teosófica, desde hace muchos años, casi desde sus comienzos, dictó una resolución del Consejo General de la Sociedad sobre libertad de pensamiento. Una libertad de pensamiento que posiblemente a algunos de nosotros nos llamó tanto la atención y por eso nos unimos a esta sociedad. Dice así: en razón de que la sociedad teosófica se ha esparcido ampliamente por todo el mundo y cuenta en su seno con miembros de todas las religiones que no renuncian a los dogmas peculiares, enseñanzas y creencias de sus respectivas fedes, se ha considerado conveniente recalcar
que no hay